Voy a compartir pantalla. Lo primero que todo voy a saludar antes de apagar el chat, ¿vale? Ok, ¿están todos bien? Dicen saludos, profesor, desde Venezuela. Activa la espera de continuar obteniendo aprendizaje. Vale, me alegra muchísimo. Y pues bien, siempre habrá mucho que aprender en el material de apoyo. Hay muchas cosas más de las que se puede hablar, de las que se puede compartir, así que vamos a trabajar. Mi objetivo en el día de hoy es poder al menos. Lo que pasa es que lo que hemos hecho en estos encuentros sincrónicos ha sido reflexionar sobre las bases de las pedagogías emergentes, de la educación 4.0 y desde algunas bases desde la complejidad del pensamiento complejo. Eh, Aunque quizás de pronto hoy espero al menos mencionar los principios de la complejidad y, y espero, si Dios me lo permite, porque sé que mucha gente está esperando cómo hacer presentaciones disruptivas, cómo hacer las diapositivas que de pronto el Profever ha incluido, cómo hacerla utilizando inteligencia artificial. Entonces también quiero llegar ahí, porque no es tanto la herramienta, sino la técnica. Y me gustaría también enseñársela en el día de hoy, ¿ok? ¿Estamos listos para este viaje? Porfa, me confirman si estamos preparados para este maravilloso viaje, ¿ok? Vamos a ver. Vale. Te voy a apagar aquí el chat. Voy a compartir pantalla. Y vamos a dar inicio en esta hora. Vale, hemos estado conversando sobre ese libro maravilloso de Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Ya vimos la ceguera del conocimiento, ya vimos el saber de lo importante, el conocimiento pertinente o el saber útil. Ya lo hemos estado abordando con bastante, eh, hemos reflexionado mucho sobre él. Uno de los elementos que planteaba Edgar Morin tenía que ver con formar en la educación o en la condición humana. Y esto, y lo hemos mencionado en varias ocasiones en este diplomado, es considerar que, uno, el conocimiento es complejo, por lo cual no se puede abordar solamente desde una dimensión intradisciplinar o unidisciplinar, sino también abordarlo desde una relación multidisciplinar o transdisciplinar, de tal manera que cuando abordemos el conocimiento lo podamos abordar desde la integridad del conocimiento con otros conocimientos, con otras áreas. Y la vida no está fragmentada como lo está la universidad y como está la escuela. Resolver un problema en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, implica tener las consideraciones éticas de ese problema, las consideraciones legales de ese problema, las consideraciones del área disciplinar propias de ese problema, considerar las áreas secundarias que podrían estar implementadas o que podrían estar articuladas con ese problema. Así que el conocimiento y la realidad es compleja, pero no solamente el conocimiento y la realidad. La sociedad es compleja. La otredad, el reconocer al otro desde sus complejidades, hace parte de esta realidad. Y el ser humano, el subtexto, el sujeto, también es un sujeto complejo. Miren, estamos ahora, este domingo son las elecciones acá en Colombia, las elecciones para Senado, Cámara. Estamos ahora en un panorama político y, y no es sencillo hablar de política, como no es sencillo hablar de religión, como no es sencillo hablar de ciertos temas. Y este tipo de temas refleja la complejidad del ser humano, porque cada uno habla desde su posición histórica, desde su posición cultural, y ahora en el mundo de las redes sociales, cada uno habla
desde sus predisposiciones algorítmicas. No sé si ahora les voy a explicar para que de pronto entiendan, ¿sí? En tiempos de política es complejo hablar del tema porque cada sujeto habla desde su perspectiva histórica, social, cultural y como les mencionaba, desde una predisposición algorítmica. Y esa predisposición algorítmica es una predisposición informacional. Es decir, de alguna manera nos alimentamos de una corriente de información. Entonces, terminamos construyendo un sesgo informacional. Entonces, por ejemplo, si de pronto alguien simpatiza con la izquierda, lo más probable es que los medios de comunicación, los diarios, todo lo que lee está en función de defenderle a la izquierda y de alguna manera es desconocer o desmentir a la oposición. Y viceversa, quien sigue a la derecha, entonces sus canales informacionales están en función de alimentarse en aprobar y en defender a la derecha y obviamente asumir su posición de oposición frente al otro paradigma. Entonces, estas complejidades nos llevan a entender que ese tipo de conversaciones nunca van a ser fácil porque cada uno va a estar en función de todos estos elementos que hacen que intentar persuadir o convencer al otro o mostrarle una verdad al otro, como lo hemos mencionado, esté sujeto a una ceguera del conocimiento. Pero no vamos a hablar de esto solamente, de esa predisposición. Entonces, formar en la condición humana implica reconocer la condición histórica del sujeto, reconocer la condición social del sujeto, reconocer la condición física del sujeto, las multidimensionalidades con las que el sujeto llega al aula de clase. Es un sujeto social, es un sujeto histórico, es un sujeto cultural, y si nos vamos desde el punto de vista eh, físico, entonces es un sujeto eh, neurológico. Es un sujeto que responde o su temperamento responde a los estímulos del ambiente. Entonces, vemos que un sujeto que su cuerpo, que su cerebro responde de una u otra forma a los estímulos del ambiente. Dirán algunos, profe, pero entonces esto hace de que educar sea imposible, sea complejo. Simplemente es reconocer. Y esto nos lleva y nos motiva a capacitarnos, a estudiar sobre neuroeducación, a estudiar sobre inteligencia emocional, sobre estrategias cognitivas o cognitivas, ¿sí? Es decir, esto nos lleva a que nosotros cada vez vayamos enriqueciendo esa caja de herramientas. Eh, y eso nos va a llevar a que siempre estemos un poco más preparados cuando vamos al aula de clase. Entonces, cuando se habla de formar en la condición humana, es reconocer que el ser humano no es un sujeto simple, no es un sujeto que simplemente responda a un A más B es igual C, no, es un sujeto que está influenciado por múltiples variables. Y como profesores, a la medida que nos vamos formando, nos vamos capacitando, nos vamos preparando para hacer esto que es formar a otro ser humano, es formar a seres complejos. Y esto implica también, nosotros hicimos un diplomado sobre inteligencia emocional para la enseñanza. Fue un diplomado que lo hemos hecho 2 veces y ha sido maravilloso porque nos centramos también no solamente en reconocer las emociones del estudiante, sino que el docente aprenda a reconocer sus propias emociones, que el docente aprenda a reconocer sus propias emociones, sí, aprenda a gestionar su estrés, a gestionar la ansiedad, a gestionar eh, los nervios, a gestionar todos los elementos. Permítanme, le pongo un ejemplo. Este servidor que ustedes han conocido durante estos días en este diplomado, quizás de pronto hay algo que algunos no saben de mí, pero yo soy diagnosticado con déficit de atención y hiperactividad. Es un diagnóstico que me llegó a los 20 y pico de años.
y me permitió entender muchas cosas que no entendía de cómo era cuando era niño. Crecí muy señalado, muy rotulado. Recuerdo una vez que una profesora en grado noveno me dijo que yo no iba a ser nadie en la vida porque pasaba hablando y a defensa de la profesora tenía toda la razón. Si me ponían adelante, hablaba con el delante, si me ponían atrás, hablaba con el de atrás, si me ponían mirando, porque una vez me pusieron mirando hacia la pared y terminaba balbuceando solo. Así que terminaba hablando. Lo que ellos no sabían y lo que yo también ignoraba en ese momento es que yo me iba a ganar mi vida hablando, ¿sí? Y este tema de de la atención dispersa, como me gusta llamarle, más que déficit de atención, eh, no es sencillo cuando uno es profesor. Durante estas clases que he tenido con ustedes, para los que son buenos observadores, siempre tengo algo en la mano, siempre estoy moviendo algo en la mano, siempre estoy cogiendo. eh, y en más de una ocasión me he quedado en blanco en plena clase. Y ahí aparecen técnicas, ahí aparecen ciertos ejercicios. Entonces, aprender a gestionarme, aprender a pivotear mis propias dificultades o mis propias condiciones como ser humano, es un desafío que tenemos como profesor. Entonces, tenemos la complejidad del humano que enseña, ¿sí? Y que al enseñar aprende, y la complejidad del humano que aprende y que al aprender enseña. No sé si me hago entender en lo que estoy diciendo. Lo que quiero decirle es que jamás enseñar va a ser una labor simple o sencilla. Y quien diga que enseñar es fácil o sencillo, lo más probable, me atrevería a decir, reconociendo que podría equivocarme, es que algo no esté haciendo bien. Si es sencillo llegar y simplemente dictar mi clase, que ellos copien y después yo respondo, y si alguien hace una manifestación, yo simplemente le digo, por favor, cállense, silencio, nadie hable, nadie mira hacia el lado, todo el mundo centradito en su libro, algo estamos haciendo mal. Pero si comenzamos a formar desde cómo el humano aprende, el humano cómo aprende, mire, el ser humano aprende hablando, el ser humano aprende escuchando. El ser humano aprende con su relación con el otro. El ser humano aprende con conversaciones. Cuando a mis hijos les entregan los boletines de calificaciones donde dicen cómo les fue en el periodo, yo le digo a mi esposa, yo no evalúo si el colegio es bueno o si mi hija está aprendiendo por el boletín. Yo no evalúo a mi hija ni al colegio por el boletín. ¿Cómo yo evalúo al colegio? Y sé que el colegio en el que está es bueno. ¿Y cómo yo evalúo a mi hija y sé que mi hija está aprendiendo? Por una sencilla razón, conversación. Cuando yo converso con mi hija, ¿sí? Y me doy cuenta que su discurso, cómo habla, qué dice, cuando me mete en conversaciones sobre temas de política, de ciencia, de religión, de biología, de sociales, cuando ella viene con ese universo de conocimiento a partir del diálogo, ahí construye una satisfacción de que hay algo que tanto en la escuela o en la casa estamos haciendo bien. ¿Sí? Pero cuando el papá o cuando la mamá o cuando el estudiante se aferra a una nota como una autovalidación de su aprendizaje, también entiendo que algo debe estar pasando mal. Ahora, no voy a desautorizar la calificación cuantitativa porque juega un papel importante en el sistema de evaluación, ¿sí? Lo que quiero decirle es que se ha construido una falsa eh, o una es decir, se ha limitado la evaluación a lo cuantitativo y se ha dejado muy por a un lado el autorreconocimiento del aprendizaje y que el aprendizaje se evalúe no solamente eh, en un ejercicio evaluativo tipo examen o tipo test, sino que también pues generen escenarios donde uno alcanza a observar el dominio temático, capacidad de resolver problemas, eh, proposición, organización, liderazgo, es decir, y eso no se va a evaluar solamente en un examen. Entonces, tenemos eso con respecto a la condición humana. Y la condición humana nos lleva
a reconocer entonces el cerebro, ese componente biológico, ese componente neurológico. Entonces entendemos que nosotros tenemos que educar desde el cerebro del que aprende. Esto se lo dije en la primera clase. No podemos educar desde el cerebro del que enseña, tenemos que educar desde el cerebro que aprende. Y esto hace parte de la complejidad de reconocer entre las múltiples dimensiones del ser humano, hay una dimensión neurológica. Y en esa dimensión neurológica opera la dimensión psicoemocional, ¿sí? Opera la capacidad de pensar y de sentir. Y allí también tenemos que educar nosotros. Ah, eso es para preescolar. No, lo necesitamos. Eh, Les voy a contar, a nivel universitario he tenido un par de experiencias en donde personas de el contexto universitario se han acercado y me han dicho, profesor, yo necesito conversar con usted. En una ocasión, un estudiante muy piloso de ingeniería de sistemas me dice, necesito escuchar, necesito hablar con usted, necesito hablar con alguien. Y comencé a conversar con él y me estaba confesando las intenciones que tenía de acabar con su vida por unos problemas que estaba experimentando. Y aunque yo no soy psicólogo, psicoorientador, ni en mi asignatura se habla al respecto, la clase sí tiene un componente y es un componente de humanización, ¿sí? Es decir, siempre intento conectar con los estudiantes y esa conexión es un principio neurológico que me gustaría platicarlo en este momento. Entonces, vamos a abordar, vamos a abordar ese tema de la neuroeducación como un paréntesis en educar para la condición humana, ¿sí? En un paréntesis en reconocer la dimensión neurológica del ser humano. Ya. Entonces, educar desde el cerebro del capre. Entonces, varios autores, por ejemplo, Michael Chabot, Daniel Chabot, eh, Tamayo, ellos plantean una caracterización neurológica del cerebro en función del aprendizaje. Y sé que algunos van a decir, profesor, yo hice un curso sobre neuromarketing y ahí me hablaban del cerebro trino, del cerebro reptiliano, profe, y es muy diferente. Lo que pasa es que son caracterizaciones que se han realizado, uno, en tiempos diferentes, ¿sí? Las teorías del cerebro trino son eh, más o menos de hace más de 40 años. Estas teorías son un poquito más recientes y no se contradicen entre sí, simplemente que son caracterizaciones del cerebro que se han hecho en función de objetivos diferentes. Por ejemplo, anteriormente se hablaba de los hemisferios izquierdo y derecho, después del cerebro trino, pero son caracterizaciones, estudios que se han realizado para ver cómo se comportan los estímulos neuronales frente a ciertos estímulos del ambiente. En los estudios de de Chabot, de Daniel Chabot, de Tamayo, que coinciden con los estudios de Daniel Goleman, de Howard Gardner, eh, se reconoce que podríamos considerar que el cerebro, podríamos dividirlo en tres tipos de cerebro. Uno, el cerebro emocional, que se encuentra en la corteza prefrontal del cerebro y en la amígdala, que es una pequeña glándula que se encuentra debajo del hipocampo. No es la amígdala que tenemos en nuestra garganta y que se nos inflama cuando a veces nos da gripe. Aquí estamos hablando de una amígdala donde es la encargada en el sistema neurológico en el cerebro, se encarga de activar las respuestas emocionales. Según la teoría, este tipo de cerebro es pavloviano, es decir, responde a los principios de Pavlov, al aprendizaje asociativo, es decir, es un cerebro o es una memoria, la memoria emocional no es una memoria a la que nosotros podamos acceder de manera consciente. El cerebro emocional y la memoria emocional trabaja de manera asociativa a través de vínculos asociativos.
Voy a poner un ejemplo. A una persona eh, estaba muy enamorada y resulta que descubrió que su pareja le era infiel, descubre esta infidelidad en vivo, es decir, lo descubre justamente en el momento, de pronto se los encuentra en un restaurante con su amante, entonces la persona llega, experimenta todo, la rabia, la tristeza, el dolor, se siente defraudada o defraudado, dependiendo quién sea el que experimenta la situación. Y resulta que en ese momento es un momento muy doloroso, ¿sí? Pasan mucho tiempo. Después, la persona vuelve a rehacer su vida, ya tiene otra pareja o está saliendo con alguien diferente. Se quedan de encontrarse, la persona está feliz porque se va a encontrar con su nueva pareja, porque van a salir. Y de repente, cuando se encuentran, su estado de ánimo cambia por completo. Y la persona ni siquiera es consciente porque de un momento a otro siente rabia, se siente engañado o engañada, se siente afligido, se siente como burlado, se siente eh, y se siente enojado y termina discutiendo y puede terminar hasta terminando su nueva relación sin comprender exactamente qué pasaba. La memoria emocional es de tipo pavloviana. Puede haber pasado o puede haber sucedido que en esa experiencia pasada, donde descubrió a alguien que amaba siéndole infiel, quizás de pronto en ese momento, voy a poner un ejemplo, eh, en medio de esa crisis, la persona percibe el olor del perfume, ya sea de su expareja o de la persona con la que encontró a su expareja, y resulta que ese olor entró y de alguna manera estableció un vínculo entre las emociones que estaba viviendo en ese momento y de la, ese olor de la, el olor de la colonia. Pasaron mucho tiempo, ¿sí? Ya la persona ya no recuerda a su expareja, pero resulta que ahora, aparece aquí tengo la presentación para ilustrarle más. Resulta que su pareja ahora se echa ese perfume y el perfume activa las emociones, ¿sí? Puede ser un olor, puede ser un sonido, puede ser un nombre, puede ser una palabra, puede ser, o sea, pueden haber muchas cosas que generen vínculos emocionales, ¿sí? En términos de educación voy a proponer un ejemplo muy sencillo. Y este ejemplo responde a los principios de Pavlov, del aprendizaje asociativo de Pavlov, responde a los principios de Watson, ¿sí? Y responde a los principios principalmente de Watson y de Pavlov. No voy a meter a Skinner en este asunto. Pero pongamos un ejemplo, ¿sí? Pavlov, cuando hablaba del aprendizaje asociativo, lo hacía de la siguiente forma. Experimentando con un perro, Pavlov hizo el siguiente experimento. Le mostraba comida al perro. Cuando el perro veía la comida, el perro comenzaba a salivar, a botar mucha saliva por la boca y a mover su cola. Entonces, Pavlov observaba el estímulo y la respuesta. Frente a la comida, el perro saliva y mueve su cola. Entonces, se genera un estímulo incondicionado y una respuesta incondicional. Entonces, él reconocía esto. Pero de repente ponía un diapasón o ponía una campanita, sonaba la campanita, ¿sí? O el diapasón, y resulta que el perro no respondía ni a la campana ni al diapasón. Entonces, Pablo llegó a la conclusión que la campana para ese perro era un estímulo neutro porque no generaba ningún tipo de respuesta. Y entonces esa respuesta era una respuesta neutra para ese estímulo. ¿Qué hacía Pablo? Durante un tiempo, cada vez que le daba la comida, sonaba la campana o sonaba el diapasón. Cada vez que le daba la comida, sonaba la campana y sonaba el diapasón. Tarde o temprano, en el cerebro del perro se generaba la asociación. De tal manera que solamente con la campana ya el perro reaccionaba y comenzaba a salivar y a mover la cola. Entonces ya a esto le llamaba estímulo condicionado
y respuesta condicionada. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro emocional? Funciona de esa forma, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Para un niño, la matemática no es ni positiva ni negativa, ¿sí? Para un niño de 3, 4 años le muestran los números o le muestran las cantidades o le muestran temas asociados a la matemática y para el niño no es ni bueno ni malo, ¿sí? Es matemática. Pero, ¿qué sucede si a esa matemática, ¿sí? Por ejemplo, pero el que te griten, pero el que te insulten, pero el que te castiguen, sí genera emociones como la rabia, la injusticia, la frustración, ¿sí? Entonces vemos que frente al que te peguen, al que te griten, al que te maltraten, al que te expongan, al que te castiguen, sí genera una respuesta emocional. Ahora imagínense, si cada vez que yo voy a hacer la actividad de matemática, me están regañando, me están gritando, ¿sí? Me están exponiendo, me están poniendo carita triste, ¿qué se va a generar aquí? Se va a generar un vínculo, una asociación, una asociación. Y ahora, tarde o temprano, ya la matemática queda establecida en el cerebro del niño como algo que genera frustración, que genera rabia, que genera malestar, que genera desdén. Entonces, primer día de clase, posgrado, voy a dar clase, me presento. Bueno, mi nombre es Sever Coronado, vengo aquí soy su profesor de metodología de la investigación. Esto me ha pasado muchas veces. Digo metodología de investigación y se frunce el ceño de muchos de los participantes. Arrugan la cara. Quiere decir que identifico que debe haber una predisposición, un malestar entre lo que yo voy a enseñar y entre las condiciones del individuo. Entonces me doy cuenta que me va a tocar generar un proceso de mediación emocional para intentar reconfigurar esas predisposiciones, de tal manera que ellos terminen amando la investigación. En estos días alguien me escribió un mensaje muy bonito por las redes sociales y me decía, profe, vea, gracias porque después del diplomado de investigación me siento conectado nuevamente con la investigación, porque en el pregrado la terminé odiando por las experiencias negativas que pudo haber experimentado en el proceso investigativo. Pero quizás ahora, de pronto con una pedagogía, con una estrategia, ¿sí? Educando desde el cerebro del que aprende, se puede generar esto. Entonces, ¿qué vemos en esta primera imagen? Estamos viendo que nuestro cerebro o la entrada al cerebro son las emociones. De tal manera que si yo me imagino que el cerebro es una casita, entonces la puerta de dicha casa son las emociones. Así que yo no puedo entrar al cerebro cognitivo si primero no paso por el cerebro emocional. Yo no puedo entrar al cerebro cognitivo si primero no paso por el cerebro emocional. Hay un libro que se llama El Principito. En el libro El Principito, en el capítulo 21 del libro El Principito, se habla de una historia muy bonita, donde el Principito, quien venía buscando un amigo, se encuentra con un zorro. Él quería una amistad y se encuentra con un zorro. Y resulta que le dice al zorro, zorro, juguemos. Y el zorro le dice, yo no puedo jugar contigo. Pero ¿por qué no puedes jugar conmigo, zorro? Y el zorro, en esta maravillosa fábula, el zorro, mejor dicho, le da una respuesta que para todo maestro es una enseñanza maravillosa. El zorro le dice al principito, no podemos jugar porque tú no me has domesticado. El principito no sabía qué era domesticar y le pregunta, ¿qué es domesticar? Y el zorro responde, domesticar es crear lazos. Y el zorro dice algo que es una verdad absoluta. El zorro le dice, crear lazos es algo que los adultos han olvidado. Y nosotros se nos olvidó crear lazos. El principito sigue sin entender y le dice, ¿qué es crear lazos? Y el zorro comienza a explicarle. Tú para mí eres un niño como 1000 niños más. Y yo soy para ti como un zorro entre 1000 zorros más. Hasta que yo no sea único para ti y tú seas único para mí.
hasta que tú no necesites de mí y yo necesite de ti, hasta entonces no hemos creado lazos. Entonces, los lazos es un ejercicio de necesidad mutua. Y miren, nosotros necesitamos las emociones para educar. Y hay una emoción muy importante que el maestro debe desarrollar en sus estudiantes, y es el self-potencial. ¿Qué es el self-potencial? Es una emoción importantísima para la enseñanza. El self-potencial significa admiración. El estudiante necesita admiración. Mire, y nosotros como seres humanos necesitamos también de la admiración. Una de las cosas que afecta mucho un matrimonio, sobre todo en la relación esposa-esposo, es cuando se pierde la admiración. Nosotros los hombres necesitamos mucho la admiración, ¿sí? Una de las cosas que fortalece la relación entre el esposo hacia la esposa es cuando la esposa siente admiración por el esposo. La admiración de la esposa hacia el esposo fortalece. Ahora, este mismo ejemplo se lleva al aula de clase. El estudiante necesita admirar al profesor. ¿Por qué? Porque la admiración abre la disposición cerebral. Oye, este señor sabe de lo que está hablando. Oye, definitivamente cuando sea grande quiero ser como él. Cuando sea profesional, quiero algún día ser un profesor o quiero ser un ingeniero, quiero ser un médico o quiero ser un abogado como ese. La admiración abre. Pablo Neruda, en uno de sus poemas, decía, quiero decirte, quiero que te digan lo que quiero decirte para que los oigas como quiero que me oigas. Lo decía Pablo Neruda. Decía, quiero que te digan lo que yo quiero decirte para que los oigas como quiero que me oigas. ¿Qué sucede cuando se pierde la admiración en una relación? Ya la esposa deja de escuchar al esposo. Ya el esposo deja de escuchar a la esposa. Invalidamos la palabra del otro. Y terminamos como Pablo Neruda, deseando que alguien le diga lo que uno quiere decirle para que lo escuche como yo quiero que me escuche. Y eso sucede en el aula de clase. Si no existe esa admiración, si no existe ese deseo de recibir, de ese deseo de dialogar, ese deseo de aprender, no se puede. Entre muchas otras más emociones, el self potencial es una, una de las emociones fundamentales. Voy a terminar para ver si podemos avanzar y poder ir a una práctica. A esto eh, no lo he visto en ningún libro, no lo he escuchado, no lo he leído en ningún libro hasta el día de hoy, por lo cual les voy a atribuirle lo que voy a decir a un maestro al que le escuché. Un maestro apellido Anicharico, allá en los 2010, terminado una clase de un diplomado sobre inteligencias múltiples y entre ellas la inteligencia emocional. Cuando terminamos la clase, un grupo de amigos nos quedamos con él conversando, nos gustaba hacer eso con los profesores. Eh, esta persona nos mira y nos dice lo siguiente, cuídense de la violación cognitiva. 16 años después, este servidor les dice a todos ustedes, cuídense de la violación cognitiva. ¿Qué es la violación cognitiva? Le preguntamos a este viejo maestro. Y Anicharico nos respondió de la siguiente manera. Yo tengo muchos años casado con mi esposa. Decía más de 20 años en ese entonces, casada con su esposa. Y me decía, y si yo hoy día quiero tener intimidad con mi esposa, yo necesito preparar el terreno. 20 años de matrimonio, un registro civil que dice que estamos casados. ¿Sí?
un hogar, una casa, unos hijos, no me exoneran de que tengo que preparar el camino para la intimidad. Yo no puedo pretender, aludiendo a que tengo 20 años de casado, que tenemos un hogar, que tenemos unos hijos, llegar de manera abrupta en la noche diciendo yo quiero y automáticamente porque yo quiero vamos a estar juntos. Él nos decía, si yo quiero desde temprano estoy mandando señales. ¿Sí? Estoy siendo morboso, perverso, estoy siendo romántico, estoy siendo provocador, estoy generando detalles, generando señales, provocando. Porque la intimidad no es solamente el acto del coito propiamente dicho, sino que la intimidad comienza en todo el ejercicio de preparación, de excitación, del deseo de estar. Eso hace que el cuerpo se prepare, se lubrique y la experiencia sea satisfactoria para ambos. Pero aunque yo sea el esposo, si yo me salto todo esto y la persona quizás de pronto acceda por el compromiso del matrimonio, puede que no necesariamente sea placentero ni para ella ni para mí. Entonces, cuando él nos decía, cuídense de la violación cognitiva, era esa metáfora. Ahora, si nos vamos al peor de los casos, y estamos hablando del acceso carnal violento, es aún peor. Algo que debería ser tan satisfactorio, que debe llenar el ser, termina siendo tan traumático que termina quebrando el ser. Entonces nos decían, cuídense de la violación cognitiva. Cuando usted llega al aula de clase y no pasa por el cerebro emocional, usted puede caer en la violación cognitiva. Usted tiene que siempre preparar. Entonces, el cerebro nos está mostrando los elementos de una clase. El primer momento de una clase tiene que ser emocional. El segundo momento de una clase debe ser cognitivo. Y el tercer momento de una clase tiene que ser procedimental. Así comencé con mis cambios en la manera en cómo doy clase. Pero cuando comencé a entrar en el mundo de la complejidad, me di cuenta que no podía verlo de manera lineal. No podía verlo como que el primer momento de la clase es emocional, el segundo momento de la clase es cognitivo y el tercer momento es procedimental. Ahora tenía que verlo como una especie de amalgama, como una especie de ADN del proceso pedagógico, de tal manera que siempre debe estar lo emocional, debe estar lo cognitivo y debe estar lo procedimental. Por ejemplo, en esta charla he tocado aspectos emocionales, como he tocado aspectos cognitivos y espero ahora en la práctica tocar aspectos procedimentales, ¿sí? Entonces ya no ya dejaron de ser momentos y se convirtieron en condiciones pedagógicas de mi clase. Permanentemente de manera transversal manejar esto. Cuéntenme si se ha entendido hasta el momento lo que este servidor ha intentado enseñarles, ¿vale? Me comentan, por favor. ¿Se ha comprendido? Vale, perfecto. Me alegra muchísimo. Ok. Muchas gracias, Jesús, muy amable por tus palabras. Ok, sí, claro, vale, perfecto. Y mire, y uno termina educando de manera integral. Aquí he hablado de la paternidad, he hablado de la fe, he hablado del espíritu, he hablado de las emociones, he hablado de, de lo psicológico, he hablado de lo ontológico, he hablado de lo disciplinar. Y alguno dirá, ah, profe, pero es que en la clase de pedagogía se presta. No, esto mismo lo hago en mi clase de matemáticas, ¿sí? En estos días estaba dando una clase de diagrama de flujo y eran chicos de 15 años y lo que hicimos fue un diagrama de flujo de cómo enamorarse, de cómo conquistar a la persona que quiere. Y en ese, estoy trabajando el diagrama de flujo y ¿qué hacen ustedes? Ah, yo hago esto, le invito a salir, vale, y poníamos el símbolo
de rombo para establecer las condicionantes. Y ellos iban, y a la medida que ellos iban hablando, aprovechaba la coyuntura del ejemplo contextual que ellos me iban desarrollando, lo aprovechaba para conversar temas del desarrollo del ser. ¿Ya? Vale, ok. Vamos a continuar. Vale, me alegra mucho. Perfecto. Entonces vamos. Quiero que observen una clase en vivo mía. Se la voy a compartir para cuando tengan el espacio y se la puedan ver. ¿Sí? Vamos a entrar aquí a YouTube. Hay una clase de teoría general de sistemas. Veamos a ver. TGS, que es Teoría General de Sistemas, Ever Coronado. Partiendo de que el tema de teoría general de sistemas es un tema bastante interesante para todas las áreas del saber, es una clase en vivo, con estudiantes en vivo, y sería muy chévere que se puedan ver la estrategia que utilicé en esa clase en vivo. Esta clase es de hace 5 años atrás, más o menos 2020. Esto fue antes de pandemia, ¿sí? Eh, y es muy interesante. Entonces, ahí se las comparto cuando tengan el espacio. Véaselo por dos razones. Porque el tema que se aborda es interdisciplinar, así que le sirve a cualquiera. Y dos, porque puede ser un ejemplo de algunas pedagogías. Y más porque tiene que ver con la clase de hoy. Porque vamos a hablar ahora de la cognición y yo ahí en esa clase, al finalizar la clase, hago un recurso metacognitivo, hago un recurso cognitivo como es el mente facto. ¿Ok? Vamos, vamos a continuar. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar para hacer. Hablemos del cerebro procesal, del cerebro, no, vale, cerebro procesal se encuentra en la corteza parietal del cerebro, ¿sí? Eh, aquí, y es un cerebro, es la parte del cerebro que se encarga de la parte motora, ¿sí? Nos permite los movimientos. Y la teoría nos dice que la memoria procesal es independiente a la memoria cognitiva. Es independiente de la memoria cognitiva. Ahora, esto no es difícil de demostrar. Si usted sabe manejar carro, o sabe manejar moto, o sabe manejar bicicleta, puede comprobar con mucha facilidad que cuando usted va manejando no va pensando en manejar. Cuando yo voy manejando en mi carro, quizás voy pensando en que tengo clase, que tengo que buscar a los niños, que tengo que hacer esto o esto otro. Así que cuando yo voy manejando, voy pensando en mil cosas menos en manejar. A no ser que esté aprendiendo a manejar. Y así como cuando el que está aprendiendo a bailar está uno, dos, uno, dos, uno, dos, el que está aprendiendo a manejar, también va primera, encrocho, quito, ¿sí? Pero cuando ya se desarrolla la destreza motora y ya los movimientos quedan almacenados en la memoria parietal, ya se vuelve mucho más sencillo poder manejar sin pensar en manejar. Entonces, el cerebro cognitivo se encarga de procesar informaciones diferentes, mientras que la corteza parietal va manejando el carro. ¿Sí? Ahora, el día en el que yo esté muy despistado, todos los días me levanto a tal hora, cojo tal camino para ir al trabajo, pero justo ese día tengo que hacerme un examen médico. Si yo no estoy muy atento, si yo no activo la cognición, el cerebro parietal me puede llevar por la ruta del trabajo. Y cuando reacciono, ay, pero sí, me metí fue por la ruta en la que todos los días me metí. ¿Sí? Y esta memoria muchas veces nos juega en contra, no, nos juega muchas bromas. ¿Cuántas veces nosotros no nos levantamos de la cama, atravesamos la sala, llegamos a la cocina, abrimos la nevera y cuando estamos frente a la nevera hacemos la gran pregunta?
¿Qué vine a buscar? ¿Cierto? El cerebro cognitivo no sabe ni cómo llegó ahí. ¿Sí? Entonces vemos claramente y uno por pena con uno mismo termina tomando agua y termina tomando agua y termina tomando agua y termina tomando agua. ¿Cierto? Entonces todo esto se ve. Ahora, quiero que les quede un principio muy claro y es que tenemos que saber educar y tenemos que saber evaluar y tenemos que saber trabajar con el cerebro correcto. ¿Sí? Con el cerebro correcto, porque a veces no entendemos esto como profesores. Les voy a poner un caso y vamos a hacer un ejercicio aquí. No sé cuántos años pueda tener, quizás 12, quizás 13 años. Recuerdo que una vez mi mamá me llevó a donde mi abuela. Tengo que hacer una salvedad aquí. Yo nací en un hogar relativamente machista. eh, pues no voy a decirle machista, desde una cultura muy particular, donde muchas cosas estaban fragmentadas. Por ejemplo, estaban los oficios que yo debía hacer como hombre, era el único hijo varón, y, y estaban los oficios que hacían mis hermanas. No voy a decir que es bueno, no voy a decir que es malo. Estoy mencionando un hecho cultural de ese entonces. ¿Sí? No estoy diciendo que así debe ser, no. Entonces, mis labores de la casa eran labores de fuerza. Por ejemplo, levantarme en la madrugada, buscar agua para que mis hermanas se bañaran, para yo bañarme, para llenar, para que en la casa hubiese agua, ir a botar la basura donde tenía que ir a botar, tenía que de pronto recoger cosas de afuera, cargar cosas. eh, Ese era mi labor. Mientras que mis hermanas se encargaban de temas de la casa, como el aseo de la casa y cosas así por el estilo. Era una manera de pensar de nuestros padres. Resulta que a los 12, 13 años me mandan para donde mi abuela a pasar unos días por allá y pues yo no estaba familiarizado con los aseos del hogar. No estaba familiarizado ni con el trapero ni con la escoba porque en mi casa no me lo dejaban coger, no me dejaban coger este tipo de utensilios. Resulta, y quiero que me presten atención, que un día dejé caer un vaso con un jugo y resulta pues que mi abuela comenzó a regañarme fuertemente por haber tenido el descuido de haber dejado caer el jugo. Y ella me dice, busca el trapero. Y recuerdo como si fuese ayer, que yo busqué el trapero y ella me vio que lo cogí mal y ella desde la distancia comienza a decirme, coge el trapero con las dos manos y vas a mover de izquierda a derecha, vas a hacer fuerza sobre el piso, ¿cierto? Si ustedes me preguntan, obviamente tenía las capacidades cognitivas de entender la instrucción. No obstante, la respuesta que mi abuela esperaba de mí no era la mejor. ¿Por qué no era la mejor? Porque estaba siendo torpe con el ejercicio. Cogió rabia, me quitó el trapero, me siguió regañando y terminó trapeando ella. Hoy día, como profesor y como pedagogo, me doy cuenta de los errores que cometió mi mamá, mi abuela, y de los errores que quizás de pronto muchos profesores cometen. Partamos de un tema. Me da unas instrucciones. Esas instrucciones las procesa de manera asertiva el cerebro cognitivo. Pero el hecho de que tú me digas unas instrucciones no significa que mi cuerpo va a reaccionar de manera inmediata a esas instrucciones, porque las instrucciones las procesa el cerebro cognitivo, sin embargo, la acción la desarrolla la corteza parietal. Entonces son dos partes del cerebro completamente distintos, ¿cierto? Entonces me hacían sentir, y de hecho mi abuela literalmente dijo que no servía para nada en ese momento, porque yo, una instrucción tan sencilla, yo no la había entendido. Y lo que mi abuela no entendía era que yo sí entendí la instrucción, pero resulta que no sé por qué, a pesar de que yo tengo claro lo que tengo que hacer, no me sale bien. Para demostrar esto y que no quede como un discurso teórico, vamos a hacer un ejercicio. Yo he activado en este momento las cámaras, así que vamos a aprovechar para conocernos. Pueden activar sus cámaras, los que puedan, no están obligados. Si está descamisado, si está de pronto en unas condiciones no aptas, no prenda su cámara, que no queremos tener aquí censuras, ¿cierto?
Pero si usted está allí cómodo, bien, estamos ahí. Oh, qué espectacular. Vamos a saludar aquí. Alejandra, saludos a Freddy, a Marta, a Incontec, a Magda, a Viviana, a Shirley, a Sami, a Mari. Un gusto verlos, a Isaac, a Miriam, a Héctor, a Nelly, a Ángel, a Lucrecia, a usuarios de Zoom. Un cordial saludos a todos. Ok, y ahora que los veo a ustedes. Ustedes me han visto toda esta semana y yo no los veía a ustedes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto? Ustedes van a hacerlo conmigo. Yo les voy a darle 3 instrucciones sencillitas, sencillas. 3 instrucciones sencillas. Vale. Bien, la única que no lo va a poder hacer es Villana, que va manejando, haciendo que no queremos que se estrelle. Pero los demás, los que tienen las manos libres, lo pueden hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Van a poner su mano así, los 4 dedos levantados, así, y lo van a poner así. Sencilla la instrucción, ¿verdad? Sencilla la instrucción. Este lo vamos a poner así. ¿Se dan cuenta? Oye, una instrucción es súper sencilla. Instrucción. Poner el dedo así y poner así. Ahora vamos a cambiar. Y vamos a hacerlo de manera rápida. Háganlo de manera rápida. Háganlo de manera rápida. Háganlo de manera rápida. Háganlo de manera rápida. Ay, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Si la instrucción es sencilla. La instrucción es fácil. ¿Qué les pasó? Imagínense que yo ahora les diga a ustedes, imagínense que yo les diga a ustedes que ahora ustedes son unos brutos, que ustedes no saben, que ustedes son unos inútiles. ¿Se dan cuenta de dónde estamos llegando? ¿Sí? Ya pueden apagar la cámara. Vamos a volver a lo que estamos conversando. ¿Se dan cuenta? La instrucción está sencillita. La instrucción es súper sencilla. Pero resulta que una cosa es el cerebro cognitivo. Yo sé que si yo les hago un examen y les digo, menciónenme las 3 instrucciones que yo les di, ustedes me las mencionan. Porque eso es una respuesta cognitiva. Pero de la cognición a la acción estamos hablando de 2 cerebros diferentes. Y resulta que la corteza parietal no se desarrolla simplemente con que yo diga. ¿Cómo se desarrolla la corteza parietal? Con la repetición. A mí aquí alguien me puede decir, mire, tú quieres disparar un tiro libre como lo hace Cristiano Ronaldo. Tienes que tener en cuenta estos 5 pasos. Y me menciona los 5 pasos que Cristiano Ronaldo hace para cobrar un tiro infalible. Yo entiendo los 5 pasos que hace Cristiano Ronaldo, pero eso no significa que si yo me pongo a patear ese balón voy a hacer un gol como Cristiano Ronaldo. ¿Qué me toca hacer? Repeticiones. Repetición. Entonces, aquí viene algo muy curioso. Una vez, un papá, un estudiante de un diplomado, me hacía una pregunta. Me decía, profe, en el colegio de mi hija todavía, en primero de primaria le ponen planas. No sé cómo le llaman en sus países. Acá en Colombia, plana es cuando nos ponen a repetir una palabra escrita varias veces en una hoja, ¿cierto? Entonces, él me decía, eso de las planas ya no está mandado a recoger, ya no está obsoleto. Eso ya no es de antaño. ¿Cómo es posible que todavía? Y yo le decía, pues depende. ¿Depende de qué, profe? Depende para qué cerebro fue la actividad. ¿Sí? ¿Para qué cerebro fue la actividad? Permítanme y les pongo el ejercicio. Por ejemplo, si yo puse una plana para modificar una conducta, es decir, para trabajar en las emociones y las actitudes, pues no va a funcionar. No sé si ustedes alguna vez se vieron Los Simpson, pero siempre quedaban Los Simpson, que es un programa animado donde aparece Homero Simpson, Marge Simpson, Lisa Simpson, Bart Simpson y Maggie Simpson. Y eh, en esta serie, siempre en la intro veíamos a Bart Simpson, que era un niño disruptivo, rebelde,
lo veíamos que estaba en el colegio haciendo una plana y la plana era un castigo actitudinal. No debo pegarle chicle a la silla del profesor. No debo pegarle chicle a la silla del profesor. Y cuando terminaba la plana, tiraba el marcador, la tiza, no recuerdo muy bien, se reía de la plana y se iba. Y en el siguiente capítulo ya no era ponerle la silla, sino era otro castigo actitudinal. Entonces, la plana para modificar la conducta es la peor de las estrategias, porque así no funciona el cerebro emocional. Así que estoy utilizando la estrategia incorrecta para el cerebro incorrecto. ¿Sí? Entonces, si la plana es para modificar conducta, debo decir que muy mal hecho, no le va a servir de absolutamente nada. Hagamos que le ponen plana para que el niño aprenda un concepto, se aprende una definición. Vamos a ponerla a copiar 20 veces. Ay, transcriben en su cuaderno para que ustedes puedan comprender el tema. No, mijito, eso no funciona. Haga el ejercicio. Ponga dos párrafos y dígale a cualquier joven o a cualquier niño de 9, 10 años, dígale que se lo transcriba en el cuaderno. Simplemente diga, mira, transcríbeme esto en el cuaderno rápido. ¿Sí? Que se lo transcriba, no le va a decirle más nada. Y cuando se lo transcriba, hágale 2 o 3 preguntas sobre el texto. Y se va a dar cuenta que quizás de pronto él lo pudo transcribir sin haber pasado por los niveles de conciencia. Pudo simplemente haber hecho un ejercicio visual y de transcripción motora, pero no necesariamente hizo una lectura, un análisis, un ejercicio de diferenciación, no hizo nada. Entonces, si voy a hacer plana para que él aprenda contenidos, tampoco funciona. Pero si la profesora dice, no, yo sí pongo planas, pero yo pongo las planas es para mejorar la caligrafía, para mejorar la escritura. Entonces yo digo, ah, sí, no hay otra forma, porque no hay otra forma de aprender a escribir sino escribiendo. Ahora, si en vez de plana, en vez de poner mi mamá me mima, para la caligrafía comienzo a trabajar grafos o cierto tipo de trazos estratégicos, pues lo más probable es que el resultado sea más eficiente. Pero claro, la repetición es importante ¿para qué? Para la corteza parietal. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a montar bicicleta? Montando bicicleta. ¿Cómo se aprende a jugar fútbol? Jugando fútbol. 1, 2, 3 veces diariamente. ¿Cómo yo aprendo X cosa? Haciéndolo. Entre más lo haga, más destreza desarrollo. La repetición juega un papel importante para la corteza parietal. Vale, perfecto. Bien, ¿se está entendiendo lo que hemos explicado? ¿Se está comprendiendo? Ahora les voy a tirarle una perla. Les voy a tirarle una perla. Otra perlita. Bien, miren, ojo con la corteza parietal en clase. Ojo con la corteza parietal en clase. Porque muchas veces uno le pregunta a los estudiantes, ¿están entendiendo? O uno mira a los estudiantes y uno ve que los estudiantes están haciendo así. Y puede que eso sea una respuesta parietal y no una respuesta cognitiva. Y puede que ni siquiera estén parándole bola a la casa. Entonces, si yo voy a evaluar que ellos están entendiendo porque están moviendo la cabeza, estoy evaluando el cerebro incorrecto. ¿Sí? Estoy evaluando el cerebro incorrecto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preguntar. ¿Vale? Ah, vamos a ver, pues voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿En cuántas partes se divide el cerebro? ¿Ya? Entonces ya si la persona me responde, ah, sí me está prestando atención. Pero no me puedo guiar por una respuesta motora para asumirla como una respuesta cognitiva. ¿Ya? Sí, claro. Entienda, la repetición va para el cerebro cognitivo, para el cerebro procesal, para la corteza parietal. La repetición. ¿Ya? La asociación para el cerebro emocional, para el cerebro emocional. ¿Sí? Ahora, la organización para el cerebro cognitivo. Escuchen bien. Asociación
organización, repetición. Entonces, ¿a qué cerebro están trabajando? ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar repetición para cognición, no les va a funcionar. El cerebro cognitivo trabaja desde organizaciones semánticas, mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, cartografías, eh, diagramas, esquemas, organización, análisis, lecturas, ¿sí? Ahora, las asociaciones, va, mire, reírse. Mira, nosotros tenemos algo, mire, si yo llego a bostezar frente a ustedes en este momento, muchos de ustedes van a bostezar. ¿Por qué bostezan? Porque hay algo que se conoce como neuronas espejos. Entonces, si yo hago algo, usted, su cerebro o esas neuronas espejos lo van a replicar. Si yo llego con una sonrisa en la aula de clase, si yo vengo y me río, ¿sí me entiende? Sí, y de alguna manera es entrar en su papel como profesor. Ah, yo intento en lo posible, ¿vale? Entro, voy a entrar a clase. Yo antes de entrar a la clase respiro uno, dos, tres, pues en mi caso le digo, Señor, tómame en esta clase, dame sabiduría. Pero cuando entro, debo entrar con la actitud, porque esa actitud va a ser reflejada, va a ser asociada. Si yo reflejo satisfacción de enseñar, esa satisfacción puede reflejarse también. Ahora, no es solamente el reflejo de mis emociones, también hay que generar otro tipo de estrategias que puedan llevar a experimentar una emoción, pero es una parte fundamental, es una parte fundamental de la neurociencia en la hora de la enseñanza. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Vale, van bien. Perfecto. Vale. Ok. Perfecto. Y entonces, hablemos del cerebro cognitivo. ¿Ya? Vamos a, de aquí a ponerle como una intro a una película, pero quiero hacer ejercicio más bien. La memoria cognitiva que se encuentra en la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo, aquí es donde se almacena la información consciente. ¿Sí? En esta película, que se llama 50 primeras citas, o al menos aquí en Colombia se conoce como 50 primeras citas, en algunas películas se llama como si fuera la primera vez, no sé si en otros países tendrá otro nombre, pero habla de Lucy. Lucy es una chica que tiene un accidente y en el accidente se golpea la corteza frontal del cerebro. ¿Sí? Vamos a verlo. De pronto ayude mucho a entender lo que quiero decir. Del afán solamente queda el cansancio, así que vamos a disfrutarlo. Damas y caballeros, quiero presentarles a nuestro Cuides. Tranquilo. damas y Veamos para ver. En esa película se narra la historia de Lucy. Lucy tiene un accidente quiero presentarles a y nuestro en ese accidente ella tiene un daño en la corteza y pues ya no puede almacenar información nueva. Pero esa película es muy bonita porque habla de la memoria emocional. Ojalá se vean esa película, al final habla de las emociones, de cómo ella no lo puede recordar desde el cerebro cognitivo, pero cómo termina recordándolo desde el cerebro emocional. Ojalá que volvamos a sacar el diplomado sobre inteligencia emocional. Para mí sería un gustico, un gustísimo, un gustazo desarrollar ese diplomado nuevamente. Vale, la corteza frontal
trabaja lo que se conoce como memoria declarativa o memoria explícita o memoria cognitiva. Son tres nombres que se le atribuyen o se le como memoria declarativa. En alguna literatura le van a hablar de memoria cognitiva o en otra literatura van a encontrarlo como memoria explícita, pero están hablando de la misma memoria. Esta memoria se divide en dos tipos de memoria: memoria semántica y memoria episódica. Esto nos va a cambiar todo con respecto a la comprensión de la cognición, ¿sí? Entonces, hablemos. La memoria episódica almacena vivencia, experiencias. Por eso es que cada vez que yo cuento una historia o un ejemplo, su cerebro reacciona a sus propias vivencias. Entonces, cuando yo cuento una historia, ay, a mí me pasó algo similar, oye, esto se aproxima a lo... Entonces, activo la memoria episódica. Esa memoria episódica está ligada a un contexto espacio-temporal, ¿ya? Y entre más elementos de contexto menciono, esto activa la memoria episódica. Sin embargo, la memoria episódica tiende a ser más vulnerable al olvido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos viviendo cosas. Si yo les pregunto a ustedes qué almorzaron hoy, ustedes me podrán responder. Si yo les pregunto qué almorzaron el viernes pasado, quizás ya van a tener que dedicar un poco más de tiempo para poder eh, responder esa pregunta. Si yo les pregunto qué comieron el 6 de febrero, hace un mes atrás, pues ya no sé hasta qué punto me puedan responder. Si yo les pregunto qué comieron el 6 de marzo del 2025, hace un año atrás, pues va a ser mucho más difícil que me respondan. ¿Por qué? Porque la información se va depurando. Pero miren el poder de las emociones. Si ustedes me preguntan qué almorcé en mi primera cita o en mi primer almuerzo con mi esposa hace más de 12 años, les puedo decir. Si me preguntan qué comí el día, qué comí y qué cené el día de mi matrimonio, se los puedo decir. ¿Por qué? Porque es una fecha importante, es un evento importante. Y miren el poder de las emociones. Aunque la memoria episódica tiende al olvido, las emociones pueden llevar esos momentos y convertirlos en pensamientos centrales, en pensamientos que se vuelvan primordiales. Entonces, quizás de pronto una bonita experiencia en el aula de clase los puede llevar a que esa experiencia se convierta en una experiencia de aprendizaje inolvidable, ¿ya? Por su parte, la memoria semántica ya no se centra en vivencias, sino en conceptos, más que en definiciones. Conceptos. Los conceptos son independientes del contexto. De hecho, como son independientes del contexto, los conceptos son extrapolables. Son extrapolables. Se pueden extrapolar, ¿sí? Por ende, son más difíciles de olvidar, ¿sí? Si se aprenden con utilidad, con significado, son difíciles de olvidar. Y la memoria semántica se mantiene por organización, o sea, se fundamenta en organización. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Ajá, la película Intensamente de Pixar refleja muy bien esto que estoy hablando. Lo refleja la 1 y la 2, o sea, cuál de las dos fue mejor. En ambas excelentes películas. Entonces vamos a ver. Esto que ustedes ven suelen ser las diapositivas de un número considerable de profesores. ¿Sí? Texto, una imagen y ya. Entonces, si yo voy a dar una clase de bellas artes y yo les digo a ustedes, miren, la bellas artes se refiere a las principales formas de realización artística o representación estética cultivadas históricamente por la humanidad y consideradas formas puras, y explico esta definición,
Pues bien, hay un nivel de apropiación, pero no es eficiente. No estoy trabajando como trabaja la corteza frontal del cerebro. Ahora, si en vez de hacer esto, yo acudo a un recurso cognitivo, ¿sí? A un recurso cognitivo, eh, por ejemplo, esto es un mentefacto. Y los mentefactos es una organización semántica basada en jerarquías que me permiten comprender un concepto de manera estructurada. Por ejemplo, ¿qué concepto vamos a trabajar? Bellas artes, lo pongo en la mitad. Ahora, ¿de dónde viene Bellas Artes? La clase principal, Bellas Artes, es lo que voy a enseñar. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la clase superior? La superclase, artes. Ahora, ¿qué es arte? Arte es aquello que es creado por el ser humano, aquello que no es natural, ¿sí? Ahora, ¿en dónde vemos la palabra arte? Ah, profesor, en artefacto. Ah, ok. ¿Y qué es un artefacto? Algo que construye el ser humano. Artesanía, profe. Claro, es algo que es creado por un ser humano, pero de manera no industrial. Profesor, artificial. Claro, es algo que no es natural, sino del ser humano. ¿Ya? Ahora, ¿qué no es Bellas Artes? Entonces, establecemos la clase de exclusión. Decimos que no es Bellas Artes las obras de la naturaleza. Todo lo que es natural no es arte, ¿sí? No es arte. ¿Ok? Ahora, clases de inclusión. ¿Qué sí es Bellas Artes? Todo lo que sí, todo lo que es creado por el hombre. Por eso es arte. Ahora, no todo lo que es creado por el hombre es Bellas Artes. Todo lo que es creado por el hombre es vitales. ¿Qué significa? Que lo que para mí es bonito, quizá para otra persona no lo es. Lo que para mí es bueno, quizá para otra persona no es. Ahora, hablemos de las subclases. Entonces, las bellas artes se clasifican en música, no sé, de pronto existan algunas más. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia entre explicar un tema de esta manera y explicar un tema de esta forma. Vamos a hacer nuestra primera práctica, ¿ok? Yo me voy a ir a ChatGPT, ustedes pueden ir a la inteligencia artificial que ustedes prefieran. Vamos a crear el prompt. Vamos a darle primero una perspectiva, vamos a decirle que actúe como experto en algo, ¿cierto? Segundo, vamos a pedirle, vamos a ponerle un contexto y por último vamos a darle unas instrucciones. Perspectiva, contexto e instrucción para este prompt, ¿ok? Entonces, perspectiva, actúa como experto en mente facto y en recursos cognitivos, actúa como experto en inteligencia múltiples, actúa como experto en Howard Gardner, actúa como experto en educación, ¿sí? Aquí le acabo de dar la perspectiva. Vamos ahora a darles la instrucción, ¿sí? Vamos a verles contexto. No, no, ¿qué me pasó? Aquí me equivoqué. Vamos a ver. Vamos a verles contexto. Con el objetivo de crear una presentación para explicar de manera estructurada y completa el concepto de inteligencia múltiple en el diplomado de docencia universitaria. Ya, aquí pongo el contexto, ¿sí? Ahora vamos a dar la instrucción. Tercer elemento de instrucción. Crea una imagen de mente facto en el cual se presente como clase central las inteligencias múltiples, estableciendo la superclase, las clases de exclusión, las clases de inclusión y las subclases conforme a una estructura de un mentefacto. ¿Vale? Si ustedes quieren de pronto
agregar más cosas, lo pueden agregar, ¿sí? Voy a poner imagen vectorial en formato 916, fondo claro, utiliza colores y metadatos para explicar eh, el mentefacto. Ustedes le pueden pedir más cosas que ustedes quieran. Voy a ejecutar. Ahora, en la práctica que vamos a hacer, ustedes quiero que hagan un mentefacto de cualquier tema. Ahora, hice el prompt de mentefacto, pero ustedes pueden hacer un mapa mental, un mapa conceptual, una infografía, una cartografía, un mapa Ichikawa, ¿sí? Un árbol del problema, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Vamos a ver cómo me construye el mentefacto. Vamos a verlo. ¿Sí? Yo les voy a pasarles por aquí al prompt para que lo puedan tener como base. ¿Vale? Ya. Ahí le mandé el prompt. Vamos a ver. Pero este no es un mentefacto. Aquí se me equivocó. Cuando pasa esto, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de mentefacto, ¿sí? Y vamos a ponerle los metadatos. Si él no crea el mentefacto como yo quiero, vamos a, voy aquí a decirle no, ¿sí? Voy a poner aquí no. Vamos a ver. Sí, no. El mentefacto debe tener la estructura como el ejemplo que te adjunto, ¿sí? Vamos a ver cómo lo construye ahora. Aquí me generó un gráfico, pero no es un mentefacto. Y aquí le puse el ejemplo para que me enterara la imagen. Vamos a tomarnos una práctica y ahí vemos cómo nos va. Voy a mandarles por este medio la imagen que yo tomé para que también se la agreguen a la inteligencia artificial como un ejemplo. Miren, voy a ponerle este claro ejemplo de hay algo que pasa con las inteligencias artificiales. ¿Ve? Vamos a ver, voy a esperar que la termine de crear, porque por lo que veo me va a salir también errada, pero vamos a esperar que la termine. Ujú. Entonces, esto pasa. Como ya él creó una imagen, ya ahí se distorsiona. Entonces, cuando me pasa esto, yo entiendo que no puedo seguir en el mismo chat. Yo tengo que crear un nuevo chat y ahora sí, lo pego. Ahora sí, pego la imagen y le voy a decirle considerando el ejemplo adjunto. Actúa como experto en mentefacto. Vamos a ver. Vamos aquí, crear imagen y ejecutamos. ¿Ya? Entonces, cuando pasa así, ya uno no pelea con la inteligencia artificial. Vámonos a la práctica para que ustedes puedan hacer y me comparten ya en un rato. Voy a poner aquí mi mensaje
de Classroom Screen. Vamos a ver. Vamos a poner aquí timer. Vámonos a práctica. Me comparten por el chat el resultado de qué les salió o de cómo les salió, ¿vale? ¿Cómo les fue? Yo les voy a mostrar también cómo me fue a mí. Eh, entonces aquí tenemos, aquí al menos lo hizo parecido. Inteligencia múltiple, superclase de inteligencia, clase de inclusión, variedad de habilidades cognitivas, clases de exclusión, destreza única o de un solo tipo, subclases, aquí está inteligencia lingüística, pues lo hizo bien, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial. Es que el tamaño, yo creo que yo fui el que me equivoqué en el tamaño. Yo le puse tamaño acá. Ah, no, no le puse. Le hubiera puesto el formato para las diapositivas. Si yo quiero que él me lo haga para la diapositiva, si lo quieren para diapositiva, lo único que tienen que poner aquí es 16 2.9. Así. Solamente pongan 16 2.9 y le genera para formato. La imagen queda para formato de diapositiva. ¿Ya? Vamos a ver. Está creando. No, pero vamos a ver. Voy a decir aquí crear imagen en formato 16:9. Voy a ver cómo nos fue, ¿vale? Vamos a ver que aparezca aquí y ya lo definimos. Pero no me aparece ninguna imagen. ¿Será que tengo problemas de internet? Me está, no me están abriendo las imágenes. No puedo ver las imágenes que ustedes me han mandado. ¿Eh? Vamos a ver, voy a decirle, crea la imagen de Mentefacto en formato 16:9. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé por qué no me ha dejado ver las imágenes. ¿Sí? Vamos a ver. Vale, ¿cómo le fue? No, ves, no sé qué está pasando, debe ser algún problema, pero no puedo ver. Parece como si no se pudiera ver, no se pudieran cargar las imágenes que ustedes me están mandando. Pero ustedes díganme cómo se sintieron o cómo se sienten con lo que hicimos, ¿va? Ahora sí me está creando la imagen para diapositiva. Miren que ya me genera el artefacto, ¿sí? El mío. Clase sobre capacidades cognitivas humanas. Aunque esta superclase no me gustó, me hubiese gustado poner que hubiera puesto inteligencias. Inteligencia múltiple, subclases, aquí están las subclases, clases de exclusión, clases de inclusión. ¿Ya? Pero aquí tengo un buen. Y aquí está en formato ya simplemente
para copiarlo y llevarlo a PowerPoint si quiero. Bien. Vamos a buscar herramientas que permitan hacer mapas más específicos, ¿ok? Para los que están en el mundo de ChatGPT, para los que están en el mundo de ChatGPT, si ustedes en ChatGPT le dan clic donde dice explorar GPT, y ahí ponen Jitmin, Jitmin, Jitmin. No, yo creo que sí estoy teniendo problemas con internet. Está súper lento. Le doy Jitmin y le doy empezar. Aquí me está activando una herramienta. Y a esta herramienta le puedo decirle, crea un mapa mental sobre inteligencia múltiple. Múltiple. ¿Sí? Concepto, conceptos, características, tipos, operacionalización, autores, importancias, desafíos. Ustedes ponen lo que quieren que él ponga en el mapa. Voy a ejecutar. Entonces, esta es una herramienta que está, mira, aquí dice hablando con la app, se está comunicando con otra inteligencia artificial que es Jinmin para construir el mapa. Entonces, voy a ponerle acá el nombre de la herramienta. Entran a explorar. Para ver si aquí les mando, si deja, pues. Em, Tengo que darle confirmar. Vamos por a ver. Aquí les mando un Word donde les muestro el paso a paso de cómo hacer esto. Si no me sale error, porque me está generando problemas. No sé por qué no me está permitiendo ni cargar ni descargar nada. Bien. Vamos a ver cómo me hizo un mapa. Miren, aquí me genera un enlace. Le doy clic al enlace y ese enlace me lleva a Jitmin y me muestra el mapa creado. ¿Sí? Y aquí está inteligencia múltiples. ¿Sí? Y aquí tengo todos los elementos, conceptos, teoría, propuesta para explicar la diversidad, características multidimensional, contextual, dinámica, tipos. Aquí están las 8 inteligencias eh, múltiples, pero veo, por ejemplo, aquí tengo la lingüística, la lógica matemática, la espacial, la musical, la corporación estética, la interpersonal naturalista y esta nueva, la existencialista. ¿Sí? Tengo la operacionalización, cómo se operacionalizan, relaciones entre elementos, desafíos, importancias, autores. Entonces vemos claramente cómo puedo tener un mapa bien interesante hecho con inteligencia artificial. ¿Ve? Hay una herramienta que ahí les compartí, pero no creo que me haya, no me creo que me haya mandado, no me deja mandar el archivo. Tengo esta herramienta que se llama Mapify, que es para crear mapas también. Ahí se las voy a mandar, Mapify. Ahí se las mandé Mapify. Con Mapify podemos, en las clases grabadas, sí. Yo ahora vamos a ver si aquí les comparto. Veamos.
Vamos a ver aquí en el material, veamos, en el material de docencia universitaria, aquí hay una carpeta que se llama neuroeducación. Aquí están mis presentaciones de neuroeducación, pero hay un archivito donde vas a encontrar también grabaciones. Aquí dice presentaciones disruptivas. Aquí van a encontrar grabaciones de cómo hacer las diapositivas. En el caso de que no me dé tiempo a explicarlo, aquí en el principio de los tres Cs van a encontrar clases donde explico estos elementos de una manera muy interesante. Entonces ahí está el material bien completo para que lo puedan. Pero voy a montarles unas clases grabadas aquí, oye. Un archivo con clases grabadas que les podrán servir a ustedes. Vamos a ver. Sí. Ok. En Mapify, ¿cómo funciona Mapify? Me está fallando mucho el internet, le pido mil excusas. No me está abriendo las cosas, no me está mandando nada. ¿Sí? Ay, que también, como dice mi esposa, es que tú abusas del computador. Ahí cerrando ventanas para ver si puedo ir. No, está súper mala. ¿Dónde está? Aquí Juan Felipe manda su gráfico, vamos a verlo. Juan Felipe Cartagena manda un mapa sobre derechos humanos en la actividad política, ¿sí? Conceptos clave, legislación internacional. Aquí manda pues su mapa excelente. Pero Mapify o es que está caído o porque no funciona. Ok. Héctor hizo un ejercicio desde Géminis. Vamos a verlo. Que nos presenta desde Géminis. A un mapa interesante. Ok, muy bueno. Sí, espectacular. Definitivamente, Nano Banana está haciendo un resultado muy interesante. Perfecto. No, yo estoy con el recurso bastante limitado. Mi gente bella, vale. Yo al material voy a agregarle un archivito pequeño donde van a estar más enseñanzas mías, adicional a todo lo que está en el material, que el material es grandísimo. Yo quiero hacerle una invitación muy especial eh, para quienes puedan, obviamente, acceder al material y la certificación, se los agradecemos mucho. Este tipo de escenarios, yo digo que nada en la vida es gratis, porque todo tiene que sostenerse con el tiempo. Y son ustedes los que hacen de que este tipo de escenarios se puedan sostener con el tiempo. Hoy quizás es un diplomado de docencia, pero si ustedes apoyan, mañana podemos sacar diplomados a su gusto, con el mismo estilo, con la misma pedagogía, y quizás pueda ser la oportunidad de seguir haciendo un aula distinta. Eh, Suena despedida y lo es porque mañana es la última clase, pero mañana va a estar la profe Olga con ustedes. Yo los miércoles y los sábados tengo clase con doctorado y no puedo lastimosamente conectarme con ustedes. Entonces, de mi parte, pues estoy muy agradecido por prestarme sus oídos, su corazón. Quiero que se lleven no solamente unas enseñanzas que pueden solamente aplicar en un aula de clase,
Mi intención de todo corazón es que ustedes se puedan llevar unas enseñanzas que puedan aplicar a su vida, en su casa, con las personas que ustedes quieren, eh, que lo reformulen a ustedes mismos. Eh, a la medida que usted logra ser un buen aprendiz de la vida, se va a convertir en un buen maestro de vida. Así que les motivo para que sigan trabajando. Para quienes de pronto no lo hicieron el primer día, yo el primer día presenté mis redes sociales, en ellas van a poder encontrar precisamente no solamente contenidos, sino eh, van a poder encontrar contenidos de Profever, sino también los contactos. En la parte de arriba van a encontrar mi número para quienes de pronto necesiten apoyo, asistencia en sus proyectos de tesis, de grado, pues aquí un servidor más, ¿cierto? No sé si alguien quiera contar una experiencia. Ojalá me puedan comentar en mis redes sociales porque en mis redes sociales puedo responderle a cada uno. Aquí en el chat de pronto no alcanzo a leerlos. Pero si usted de pronto llega a las redes sociales, me regala un me gusta, siguen la cuenta y me regalan un comentario, téngalo por seguro que le respondo. En el último video que monté, me puede comentar algo y ahí yo le respondo. Héctor, mi amigo, tienes manito levantada, también puedes prender la cámara si gustas. Hola, profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, mi amigo. Bueno, ya que usted lo mencionó, yo quiero culminarlo con algo con respecto a la despedida. Yo siento que más bien es un nuevo comienzo, ya que para muchos, por lo menos mi caso, es primera vez que veo a alguien con tanto énfasis, no solamente en enseñar por enseñar, sino dejar una huella intangible y de manera muy didáctica, muy chévere, pues, o sea, es una manera muy buena en la que usted enseña y ojalá de verdad muchos profesores, sin ánimos de ser salamero, pero ojalá que existieran profesores de verdad con la misma actitud, porque es que la actitud también marca mucho la diferencia. No es solamente llegar a un aula de clase, darle la espalda a los alumnos, escribir 5 garabatos o 10.000 garabatos en un pizarrón y bueno, se estudian eso y bueno, suerte si entendieron o no, porque muchas veces pasa así. Y debemos cambiar ese chip de la metodología de cómo debemos enseñar, porque ya no estamos en el siglo XX o en el siglo XIX, estamos en un siglo que va avanzando y que no se detiene por nada del mundo ni por nadie. Entonces, Así es. nada, ya tiene un nuevo seguidor en el área de Instagram y en YouTube también, profe. Espero poder seguir No, viendo sus clases gracias. de alguna u otra forma. Bendiciones. No, gracias a ti. Muy, muy, muy amable, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Eh, yo creo que cada ola se gana el corazón y ustedes se la han ganado, ¿vale? No sé si alguien quiere decir algo más, porque tengo aquí un mensaje que dice internet, conexión inestable y eso me ha tenido muy incómodo en el cierre. Ah, muchas gracias, Doris. A cada uno de ustedes, muchas, pero muchas gracias. ¿Sí? Entonces, no siendo más, Dios me los bendiga. Mañana la clase es temprano a las 7 de la mañana. No se la pierdan. Es una clase que se ha preparado con mucho cariño. Y pues bien, el lunes, Dios mediante, arrancamos un nuevo diplomado. Va a ser para redacción académica, científica y complementa esto de la docencia. Entonces, quienes quieran continuar, pues ahí va a haber un nuevo escenario. Ya ustedes tienen el número de las anfitrionas de la CLEP, se pueden comunicar con ellos o seguir los canales de la CLEP para estar más empapados de lo que viene, ¿ok? Bendiciones, vale, chao, bye.